Durante mucho tiempo, se pensó que este rincón del planeta era simplemente una vasta extensión de hielo, sin historia ni misterio. Pero con el paso de los años, los científicos comenzaron a descubrir que bajo esa capa gélida se esconden secretos fascinantes. Restos de criaturas que alguna vez caminaron, nadaron o volaron por estos parajes congelados han salido a la luz, revelando que este lugar no siempre fue un desierto blanco y silencioso. Uno de los hallazgos más sorprendentes fue el de un antiguo pingüino de proporciones colosales. Imagina al simpático pingüino que todos conocemos, pero multiplicado varias veces en tamaño. Así era el megapingüino. Estas aves marinas gigantes no solo eran enormes, sino también depredadoras altamente eficientes. Sus huesos fosilizados, que datan de hace unos 34 millones de años, demuestran que podían medir casi 2 metros de altura y pesar más de 110 kilos. Eran, sin duda, los amos del océano costero. Lo más fascinante es que su cuerpo estaba diseñado para sumergirse a profundidades mucho mayores que los pingüinos actuales. Tenían pulmones grandes, huesos densos para reducir la flotabilidad y una estructura corporal poderosa que les permitía nadar durante largos periodos sin salir a la superficie. Esto les daba acceso a presas que los pingüinos modernos jamás podrían alcanzar. Además, sus picos eran largos y robustos, ideales para capturar peces grandes y calamares. Esta capacidad depredadora, sumada a su tamaño, los convertía en verdaderos titanes del océano prehistórico. En la misma región, hace millones de años, no todo era hielo y agua. También existían bosques frondosos y climas templados que permitían la vida terrestre. Es en ese entorno donde habitaron criaturas como la conocida luz de las 10, un animal cuya apariencia combinaba lo mejor de varias especies. Tenía un cuerpo similar al de un camello, robusto y adaptado al movimiento lento, pero su rostro recordaba al de los tapires, con una nariz alargada y flexible que probablemente usaban para alimentarse de vegetación baja. La luz de las 10 era un mamífero herbívoro que vivía en zonas boscosas, alimentándose de hojas, brotes y frutas. Su estructura ósea indica que era un animal social. Posiblemente vivía en manadas pequeñas y contaba con un sistema digestivo especializado para procesar plantas fibrosas. Análisis genéticos de sus fósiles han revelado vínculos con especies modernas como rinocerontes y caballos, lo que demuestra cómo la evolución ha modificado dramáticamente las formas animales a lo largo de los milenios. El descubrimiento de fósiles de este tipo también ha permitido reconstruir la flora que existía en la región. Se han encontrado restos de helechos, coníferas y árboles de hoja ancha, lo que confirma que la zona tenía un clima cálido y húmedo antes de convertirse en la tundra congelada que conocemos hoy. Esto no solo transforma nuestra percepción del pasado, sino que también plantea preguntas sobre el futuro del clima terrestre. Otra criatura que habitó estos antiguos bosques fue el astrapoterio. Imagínate una combinación entre un elefante y un hipopótamo, con patas cortas, cuerpo masivo y un hocico largo y flexible. Estos animales eran herbívoros, pero no por ello menos imponentes. Alcanzaban tamaños considerables y caminaban por la tierra con paso pesado. A pesar de su apariencia torpe, estaban bien adaptados a su entorno. Su nariz alargada les servía para arrancar hojas altas y explorar el suelo en busca de raíces. Los astrapoterios convivieron con otras especies durante millones de años, pero su historia también terminó con la transformación del clima. Cuando las temperaturas comenzaron a descender y los bosques a desaparecer, su gran tamaño y lenta movilidad se volvieron una desventaja. Mientras algunas especies lograron migrar o adaptarse, los astrapoterios desaparecieron poco a poco, dejando atrás solo sus huesos para contarnos su historia. Pero la naturaleza, siempre en equilibrio, también produjo depredadores. Uno de los más formidables fue sin duda el grupo de las aves del terror. Estas criaturas, que podían medir hasta 3 metros de altura, eran veloces, inteligentes y extremadamente agresivas. Su pico curvado era capaz de desgarrar carne con facilidad, y sus patas musculosas les permitían correr a gran velocidad para alcanzar a sus presas. Aunque hoy parecen un mito, su existencia está respaldada por cientos de huellas fósiles y esqueletos parciales. Estas aves no necesitaban volar. Sus alas eran pequeñas y sus cuerpos pesados, pero eso no importaba. En el ecosistema en el que vivían, su velocidad y fuerza eran más que suficientes para cazarlas. Se alimentaban de mamíferos medianos, crías de grandes herbívoros e incluso otros carnívoros menores. Su reinado como superdepredadoras fue absoluto durante millones de años. Aunque hoy en día sus parientes modernos son aves pequeñas e inofensivas, el linaje de estas cazadoras es un recordatorio de que incluso las criaturas más temibles pueden extinguirse con el tiempo.
En el mar, sin embargo, reinaba otra criatura aún más intimidante, el basilosauro. Esta antigua ballena era una máquina de cazar. Medía alrededor de 18 metros de largo y poseía una mandíbula repleta de dientes afilados. Su cuerpo largo y flexible le permitía moverse con agilidad sorprendente. Y aunque tenía patas traseras pequeñas y sin uso, estos vestigios anatómicos ofrecen pruebas irrefutables de que las ballenas evolucionaron a partir de mamíferos terrestres. El basilosaurio era carnívoro y se alimentaba de peces grandes, calamares e incluso otras ballenas más pequeñas. Se cree que cazaba en grupo, utilizando emboscadas coordinadas. Sus fósiles han sido hallados no solo en esta región, sino en otros lugares del mundo, lo que indica que fue una especie altamente distribuida. No obstante, como muchas criaturas de su época, desapareció junto con la llegada de los grandes cambios climáticos que congelaron esta parte del mundo. Retrocediendo aún más en la línea temporal, encontramos al Cryolophosaurus. Este dinosaurio carnívoro es uno de los más extraños jamás encontrados. Tenía una cresta peculiar sobre la cabeza, parecida a una onda de cabello peinada hacia atrás, que los científicos creen que usaba para exhibirse ante sus congéneres, tal vez en rituales de apareamiento. Vivió hace unos 180 millones de años, en una era en la que este continente era parte del supercontinente Gondwana y tenía un clima muy distinto al actual. El Cryolophosaurus era un depredador de tamaño medio, con fuertes mandíbulas y dientes afilados. Se cree que cazaba en solitario y que su presa principal eran pequeños reptiles y animales similares a mamíferos. La calidad de los fósiles encontrados ha permitido reconstruir con bastante precisión su apariencia y confirmar que este rincón del planeta fue, en su tiempo, un lugar lleno de vida. Y finalmente, llegamos al Lystrosaurus, una criatura que, sin ser espectacular a la vista, cambió para siempre nuestra comprensión del mundo. Se trataba de un animal de cuerpo bajo, parecido a un cerdo sin pelo, con colmillos prominentes y un pico similar al de una tortuga. Su importancia no reside tanto en su aspecto, sino en su distribución. Fósiles idénticos han sido hallados en regiones separadas por océanos hoy en día. Esto permitió a los científicos confirmar que los continentes actuales alguna vez estuvieron unidos. Pero el Lystrosaurus tiene otro récord impresionante. Sobrevivió a la extinción masiva del Pérmico, el evento más devastador en la historia de la vida en la Tierra. Más del 90% de las especies desaparecieron, pero este pequeño y resistente animal logró adaptarse. Además, es uno de los primeros animales en los que se ha detectado evidencia de hibernación. Esta capacidad, propia de animales de sangre caliente, le permitió resistir las duras condiciones estacionales. Y su legado es una pieza clave para entender la evolución de los mamíferos. La historia de este territorio nos recuerda que incluso los lugares más inhóspitos esconden capítulos increíbles del pasado. Criaturas gigantes, bosques extintos y ecosistemas que ya no existen nos hablan de un mundo que fue y que cambió para siempre. Si te sorprendió todo lo que alguna vez habitó este rincón del planeta, imagina lo que aún falta por descubrir. Suscríbete para no perderte las próximas historias que revelan lo que el tiempo y el hielo han intentado ocultar.